Bueno, bienvenidos a este primer encuentro de la comunidad AINAM. Hemos querido crear este espacio, sobre todo pensando en que cuando tenemos una práctica de yoga, a veces hacen falta como confrontar esa práctica ante otras formas de vida, ante otras tradiciones, ante otras formas de generar conocimiento y de esa manera enriquecer el camino del autoconocimiento que es la práctica en sí. Em, para quienes no me conocen, yo soy Pilar, la creadora de Ainam Yoga. Junto con Laura estamos generando unos cambios importantes en Ainam en estos momentos y estamos empezando a ofrecer unos espacios nuevos para que justamente la práctica se enriquezca desde nuestras dos miradas y desde nuestras experiencias. Ambas hemos tenido la oportunidad de recorrer un camino en el yoga que ha sido enriquecido a través de eh, la mirada del yoga terapéutico, del yoga, del Ashtanga yoga, del Hatha yoga. Laura tiene mucha experiencia con el pranayama. Yo he trabajado más temas de el yin yoga y el tema más anatómico, pero ambas nos estamos complementando muchísimo en esta creación y este resumen que hago acá es más para que ustedes vayan viendo los matices bajo los cuales se puede practicar el yoga y experimentar, más allá que por hacer una biografía de nosotras, que no es lo más importante hoy. Em, para este primer círculo, para este primer encuentro, hemos querido centrarnos en los tres primeros capítulos de la autobiografía de un yogi de Paramahansa Yogananda. Paramahansa Yogananda, aquí les pongo un segundo la imagen para si lo quieren buscar. Se encuentra en internet, se encuentra en diferentes formas muy fácilmente en cualquier librería. Seguramente lo van a encontrar. Es un libro muy, digamos, fundamental dentro del yoga, porque Paramahansa Yogananda fue un yogi que marcó una gran diferencia, uno de los primeros yogis que atravesó, digamos, las fronteras y que llevó el yoga y se abrió él mismo a vivir el yoga en una cultura occidental. Vivió mucho tiempo en los Estados Unidos, pero también pudo viajar a Europa. Estamos hablando de inicios de 1900. Y, y para Mahansa Yogananda tuvo, digamos, como la oportunidad también de confrontar sus creencias, su práctica, su llamado espiritual, basado en el hinduismo y basado en su tradición cultural, de su origen indio, ante las prácticas cristianas bueno, de religiones judeocristianas en los Estados Unidos, lo cual es muy enriquecedor porque él además, dentro de su libro, cuenta cómo empezó a encontrar paz también cuando entraba a las iglesias. Y entonces yo me voy a detener en este punto un momento, porque creo que es uno de los primeros puntos que vale la pena indagar cuando hablamos de yoga, y es quitarnos el miedo o desmitificar un poco el hecho de que la práctica nos va a obligar a creer en lo que sea que yo no quiera creer o que mm, a lo cual yo no me sienta llamada. La práctica del yoga es una práctica, repito, de autoconocimiento. Mm, es tal vez algunas profesores, algunos linajes han querido hacernos o no han querido mostrar que la práctica nos exige creer o practicar de una forma a nivel religioso, espiritual, de una forma determinada, ilimitada y limitada. Pero en realidad con Laura tenemos esta visión muy clara de que el yoga que al que nosotros hemos sido llamadas, digamos, la experiencia que nosotros hemos tenido y que nosotros compartimos, es completamente diferente.
No por practicar yoga, no tengo que dejar creer en lo que yo creo, no tengo que empezar a creer en algo más y no tengo que hacer nada a lo cual no esté, de lo cual no esté convencido ni me sienta que mi corazón y mi ser me lo están indicando. El yoga sí es ese camino de autoconocimiento, también es ese camino que construimos con juicio suficiente, con conocimiento suficiente de lo que está bien para mí y de lo que responde a mis necesidades, ya sea físicas que espirituales y mentales, ¿no? Entonces, para Mahansa Yogananda, em, va a contar un poco de su vida en 49 capítulos. Nosotros vamos a ir recorriendo poco a poco este libro, aunque en los círculos no solo vamos a hablar de él. Y hoy voy a contarles un poquito de su vida bajo la mirada de los Purushartas y voy a ponerlas aquí la imagen un momento también para que vean de qué se tratan los Purushartas. Los Purushartas es dentro de la filosofía yógica, vamos a decir, los objetivos de la vida, como el propósito de la vida de un ser humano. Dentro de los Purushartas, voy a volver a la primera imagen, hay tres muy terrenales, que son Dharma, Kama y Artha, y uno que es un poco más espiritual y inmaterial, que sería Moksha, que es la liberación. Moksha es común a muchas creencias, a muchas tradiciones, a muchas prácticas espirituales, religiosas, incluso indígenas, en las cuales lo que buscamos es liberarnos del peso, entre comillas, de ser humano o de la vida terrenal para tener una experiencia como de cercana a la divinidad, ¿no? Para ello, los Purushartas, la filosofía yógica, habla que podemos llegar a esto a través de Kama, Arthas y Dharma, como una unión, es decir, de responder a estos tres llamados dentro de nuestra vida física de seres humanos para poder llegar al moksha, a la liberación y digamos como al objeto de ser humano. ¿Qué serían estas definiciones? Esto todo lo estamos diciendo en sánscrito, que es el idioma en el cual están escritos los textos, vamos a decir, los textos védicos y filosóficos de la India, y del cual se desprende el hindi, que es el idioma que hoy se habla en la India. Pero Dharma, Artha, Kama y Moksha. Dharma, que es el primero, quiere decir que todos en la vida tenemos un deber o una labor específica en este mundo. Todos, por más insignificante que creamos que es. Por más insignificante que creamos que es cualquier oficio, cualquier labor, fíjense cómo su ciudad, su pueblo, su edificio, su familia no funcionaría si cada una de las personas que lo componen no hicieran su labor correctamente. Imaginémonos una ciudad donde desde el alcalde hasta las personas que se ocupan de los jardines urbanos o de las basuras o de las escuelas no hicieran su labor. Imagínense los de los jardines, pues se volvería un matorral, ¿no? Y estaríamos viendo una ciudad que se sentiría abandonada y entonces esto empezaría a generar malestar en todos quienes viven allí y se nota que falta una pieza del rompecabezas, ¿no? Eso es Dharma. Dharma es reconocer que nuestra labor es importante y realizarla. Y no solamente pensar que venimos a este mundo con misiones tan grandes, tan increíbles, tan fantásticas, que algo pequeño no es dignificante. Todo lo contrario, Dharma reconoce que la labor siempre es digna y siempre es valiosa y responde entonces a unos valores que reconocemos aquí como valores morales.
Luego estaría Arta, que es la segunda labor que debemos cumplir como seres humanos en este planeta, y que es la prosperidad. Y aquí hay de pronto una forma un poco materialista de entender a veces la prosperidad, que sería solamente, si la viéramos en términos de dinero y de riqueza y de acumulación. Sin embargo, Arta habla de prosperidad porque aunque bien habla de la economía, habla del bienestar que se genera a través de que podamos suplir nuestras necesidades, reconociendo nuestra infinidad como seres humanos para generarlas. Es decir, y vuelvo y repito, Arta reconoce los valores de la economía, es decir, la necesidad de que sepamos cubrir nuestras necesidades básicas, de que no seamos un peso para nadie, de que seamos autónomos, de que veamos la grandeza que tenemos como seres humanos a través de nuestra infinidad de capacidades para generar esa prosperidad. Y si reconocemos eso, estamos cumpliendo otra de las misiones que tenemos como seres humanos físicos en esta tierra. Y es esto, ¿no? Honrar, perdón, eh, las capacidades que tenemos a través de esa labor, de ese dharma, o de diferentes dharmas, porque podemos tener diferentes labores, diferentes saberes, pero honrarlo y generar y mostrarnos como seres autónomos, que así fuimos creados, ¿no? O sea, todos tenemos una serie de capacidades tan infinitas que desperdiciarlas sería también limitar a otras personas alrededor nuestro de experimentarlas y de beneficiarse de nuestros dones y nuestra capacidad. Luego vamos a Kama. Kama va ligada a todo lo psicológico, a la satisfacción de los sentidos. Pareciera que Kama es como muy mundano, ¿no? Y como muy em, sin valor, que no sea una necesidad, ¿no? Satisfacer los sentidos, reconocer lo que nuestro cuerpo nos está pidiendo. Y sin embargo, tenemos un cuerpo que es un canal, tenemos un cuerpo que es el que encarna esas capacidades infinitas de las que habla el Arta para llevar a cabo nuestro Dharma. Si yo a mi cuerpo no lo cuido desde lo psicológico hasta lo físico, no lo cuido, no lo protejo, no lo alimento bien, no le doy el descanso, no reconozco cuando a nivel sensorial o nervioso está sintiéndose mal, es muy probable que yo no pueda llevar a cabo el Arta y cumplir con mi prosperidad, con mi capacidad de creación. Y entonces es muy posible que no esté llevando a cabo mi Dharma, que no esté cumpliendo mi parte del juego de el rompecabezas con el resto de la humanidad. Cuando nos olvidamos de nuestro cuerpo, a la larga vamos a deteriorar todo eso, todo lo anterior. Y a la larga, si bien al principio no nos demos cuenta que, bueno, hoy como un poco menos, o un poco no cumplí con mis necesidades, o no dormí lo suficiente, pero se me va volviendo una costumbre, llega un momento, si bien al principio no lo sentimos, era lo que iba a decir, a la larga llega un momento en el cual se volvió una enfermedad, una patología, o se nos salió tanto de las manos que volver atrás es mucho más difícil. Entonces, Kama realmente responde a esa base de que nuestro cuerpo sea nuestro, más que móvil o nuestro vehículo, a mí me gusta más llamarlo nuestro canal, que es la forma en la que materializamos, porque nuestro cuerpo es el que percibe, el que siente, el que genera, el que realmente materializa. ¿Mm?
a través de él materializamos. Si bien sabemos que podemos materializar desde la energía y todo va mucho más rápido, vamos a quedarnos hoy ahí con ese concepto de que nuestro cuerpo es la parte que concretiza, ¿no? Es con el que llevamos a la parte concreta nuestro Dharma. Y una vez que hemos logrado esas tres tareas, pues hemos, digamos, como cumplido satisfactoriamente con las herramientas que nos van a ir acercando a moksha. Y entonces moksha, que es la liberación, se nos hace más cercana. Y además, como moksha tiene que ver con los valores espirituales, vamos a poder empezar a ver moksha en la vida diaria. Cuando yo empiezo a hacer que mi kama, mi dharma y mi artha funcionen alineados, que yo estoy conectado con lo que quiero hacer, debo hacer, puedo hacer, que mi cuerpo está sano, saludable, que por eso también hacemos los kriyas, el yoga, nos ocupamos del cuerpo, de la respiración. Cuando todo eso está bien y cuando yo estoy permitiendo a esa rueda moverse, el moksha se va manifestando en la vida. O sea, no hay que esperar a estar muertos para vivirlo y hacer y a llegar a el cielo o el lugar paradisiaco de cualquiera de las religiones o a la nueva encarnación de una vida mejor, si es que creemos en ello. Realmente el moksha se puede manifestar en esta vida, en este momento, cuando estamos sabiendo ver nuestro dharma, nuestro arte, nuestro kama en acción. Entonces, volviendo a Paramahansa Yogananda, Yogananda en el primer capítulo nos cuenta un poco de su vida, Pili, ¿no? Sí, ¿tienes una quisiera hacer, pregunta? sí, pues más que una pregunta, es como un aporte, porque todo lo que tú mencionas Claro, dale. ahí, pues tiene muchísimo sentido, y esa interacción de cada uno de esos aspectos, y cómo tú decías que en la vida diaria, pues se ven, se concretan y deben relacionarse, y cuando alguno de esos aspectos, digamos, no está en equilibrio, pues empieza a fallar eh, los otros. Por ejemplo, cuando tú hablabas del Dharma, y me pareció muy, muy importante lo que tú dices, y es, independiente de lo que yo esté haciendo, es ponerle el amor a todo. Entonces yo aquí quisiera como complementarte o, digamos, resaltar eso que es como la mística, esa experiencia es, pues en este momento estoy viendo como la mística cristiana y es esa experiencia de amor con ese ser superior que tú tienes, en este caso digamos pues con Dios, bueno, dependiendo de la religión, pero esa mística no es algo que suceda de manera extraordinaria como a personas sobrenaturales. No, esa mística se puede vivir en lo cotidiano y cómo es a través del amor. O sea, el amor en lo que yo hago. Y cuando yo hago algo cargado de amor, todo va a quedar bien, así sea lavar platos, así sea lo que tú decías, el aseo, el jardín, o sea, cada una de esas actividades que hacen las diferentes personas en una sociedad, digámoslo así, pues complementan, ¿cierto? Ujú. Y cuando uno lo hace con amor, se nota y es más fructífero, bueno, pero cuando tú decías lo de los valores, pues tiene muchísimo sentido porque ahí también vuelvo y lo conecto con el amor y es también como esos valores que uno tiene de respeto, o sea, si uno ama, uno respeta al otro y por lo tanto, indiferentemente de la, digamos, de la creencia, lo que tú decías ahorita, la creencia que tenga, pues vamos a respetar al otro, no importa, somos seres humanos, estamos en esta tierra y debemos compartir, vivir en esa diversidad y cuando yo digo, yo amo, respeto al otro, pues lo dejo ser y simplemente no voy a pretender que sea como yo quiero. Y
Entonces ahí tendría que ver, se complementa también con la parte psicológica y espiritual. Bueno, y el cuerpo me parece muy, muy importante porque es que si nosotros desligamos el cuerpo del alma, o sea, estamos haciendo una ruptura muy fuerte, porque es que el cuerpo es lo que tú decías, es ese medio, por donde materializamos todo, o sea, y en el cuerpo también expresamos lo que estamos sintiendo, viviendo, y es también donde yo me puedo comunicar no solamente con el otro, sino también con mi ser superior, donde yo encarno esa realidad. Y, y si yo no estoy bien físicamente, no voy a poder estar bien espiritualmente, ni voy a poder realizar bien mis acciones. Entonces, yo, digamos, resumiría todo eso como en un amor hacia uno mismo, hacia su ser superior y hacia el otro como prójimo y hacia lo otro que es todo ese medio ambiente o sociedad, pues, donde yo estoy, ¿cierto? Era como eso. Exacto, me encantó. Muchas gracias. Sí, sí, es así. Y de hecho, me gusta mucho lo que dices de que no tenga uno que entrar, o sea, como que no tengamos que ser seres excepcionales para experimentar eso. Y para Mahasi Yogananda lo que cuenta es que a pesar de que él tenía visiones desde muy pequeño, unos, digamos, como un desarrollo sensorial muy superior, voy a parar de compartir aquí la pantalla un segundo. A pesar de que él sí tenía esa capacidad sensorial como muy desarrollada, él cuenta muchas historias de personas que le encuentran todo su camino durante toda su vida y va con esta visión, digamos que ya se llevan ustedes hoy de los Purusharthas, va a ir analizando el rol de cada una de esas personas en su vida para que su grandeza llegue a ser lo que fue, ¿no? Un gran maestro del Kriya Yoga en el mundo, pero él muestra cómo desde su papá, que era un trabajador del sistema de ferrocarriles en la India, supremamente como enraizado, una persona muy básica, diría él, como que sin gastos excesivos, sin nada extravagante, sin tampoco unas prácticas espirituales eh, como muy, como una sabiduría muy, muy salida de lo normal, sino un ciudadano cualquiera, fue una persona muy importante en su camino. Y entonces en el primer capítulo él cuenta su infancia, sus padres y su núcleo familiar, cómo determinaron lo que él va a convertirse, ¿no? En lo que él va a convertirse. Esa es su primera parte de su Purushartha, o sea, él habla del Dharma de cada una de las personas de su familia durante ese primer capítulo y nos va a ir contando cómo, eh, cómo ese camino se fue como dibujando. Entonces dice, por ejemplo, que su padre era una persona tan sencilla, muy disciplinado, pero que no frecuentaba, por ejemplo, el teatro ni nada extraordinario, sino que buscaba su esparcimiento en las prácticas espirituales que la lectura del Bhagavad Gita le proporcionaba. El Bhagavad Gita es un libro épico de la India que cuenta una gran batalla que existió entre unos miembros de una misma familia. Y es un libro hermoso donde hay muchos aprendizajes de filosofía, es como de pura mitología. Y, y se los lee, ¿no? Hay Bhagavad Gita incluso para niños. Y entonces su padre encontraba su placer ahí, pero de ello, de ese aprendizaje, de esa experiencia le pasó muchísimo a su hijo. Luego él cuenta también, por ejemplo, cómo su maestro, Lahiri Mahasaya, que él va a encontrar luego en su camino varias veces, le dice, no entiendo por qué vienen a ver mis huesos, es decir, por qué me vienen a ver físicamente, cuando yo siempre estoy en el radio de tu Kutasha, de tu vida espiritual. Entonces también le empieza a decir como, si tú sabes orar, si tú sabes meditar, si tú sabes comunicarte a través de tu cuerpo con las energías más sutiles, confía en ello, confía en tu sabiduría. No tienes que ir a mí físicamente a verme,
para confirmar algo que tu corazón ya sabe. Y eso es algo que realmente nos pasa mucho en la vida, ¿no? No sabemos si nuestros dones, nuestro karma, y nuestro cuerpo, nuestro arta, realmente se está manifestando correctamente. A veces no confiamos, a veces dudamos muchísimo de nosotros, ¿no? Que perdón, lo dije al revés, que nuestro karma, nuestro cuerpo y nuestro arta, nuestra capacidad de crear, eh, dudamos de ella, pero es tan divina y tan perfecta como la de cualquier ser o cualquier maestro, porque nuestro rol es ese, nuestro rol es ser el ser que somos hoy, así nos parezcamos muy insignificantes. En el segundo capítulo habla de su madre, la muerte de su madre, y todo lo que esto le aportó para conectarse a una vida más mística y para realmente, a través de ese vacío espiritual y emocional que sintió en su corazón, una ruptura muy grande, empezar a abrirse a ver mayores oportunidades, ¿no? Y conocerse a través de ese dolor. No es que todas las personas tengamos que pasar por una situación de ruptura, de dolor, de quiebre, para abrirnos a esa vida más espiritual y ese conocimiento. Muchas veces puede ser a través de una gran alegría, de una experiencia, de un mensaje que nos trae alguien especial para nosotros. Pero bien es cierto que a través de un dolor, cuando nos conocemos en la vulnerabilidad, en la ruptura, ahí, en las crisis, tenemos la oportunidad de transformar. Y eso es lo que a él le pasó. Él se abrió su vida mucho más mística a través del reconocimiento de ese vacío y de empezar a buscar la luz que pudiera llenar ese vacío que había dejado la partida de su madre. Y luego en el tercer capítulo empieza a contarnos cómo se va conectando con algo más de su búsqueda espiritual. Cómo empieza él a querer viajar a ciertos lugares sagrados que para él eran como una peregrinación, y nos habla de su primer viaje a Benares, una ciudad en el noreste de la India, que es la ciudad donde los indios y los hinduistas quieren ir a morir, o al menos a ser incinerados allá, porque es la ciudad sagrada, la ciudad que así fue creada para eso, ¿no? A donde la tradición dice que, digamos, allá está como la gran energía en los Ghats, que son las plataformas al lado del río donde queman las personas. Entonces, él empieza a contar ya la relación con la muerte y apenas estamos en el tercer capítulo de 49. Pero a mí me parece muy interesante y hoy nos vamos a detener ahí en este tercer capítulo, porque él empieza a hablar de esa relación que tenemos con el más allá, con lo que creemos que es el más allá, ese miedo que tenemos a la muerte, y habla desde la muerte de su madre en el segundo capítulo, y el cómo la muerte puede abrirnos a la vida. Entonces realmente es una forma supremamente bonita en esos tres capítulos, en la cual Yogananda nos empieza a mostrar que la vida son una serie de oportunidades que tomamos o no tomamos, que son una serie de procesos en los cuales nos reconocemos y que son una serie de experiencias con otras personas, con nosotros mismos, a través del cuerpo, a través de la mente, a través del espíritu, que nos van a transformar. Entonces, hoy los voy a dejar con esta reflexión de si esto los acompaña en su práctica de yoga, en su práctica de vida, en su lectura simplemente, reconociendo que eh, cualquiera sea el camino que escojamos para ese
esa experiencia humana, digamos, como más sensible a lo subjetivo, a la posibilidad de reconocer nuestro ser, es correcta si está guiada desde nuestra profunda convicción en nuestro corazón, ¿no? En el alma, en lo que sentimos que es esa misión. Es posible que estos círculos vayan a quedar privados para solamente los alumnos de AINAM, más este grupo de lectura de Paramahansa Yogananda, me gustaría abrirlo para que lo vayamos compartiendo con otras personas. Me gustaría recibir un poco de su retroalimentación respecto a este primer encuentro y dejarles la inquietud de abrir este libro, de buscarlo. Y si no lo quieren a través del libro, al menos de recordar esos 4 pasos de los Purusharthas en su vida y observarse bajo el espectro de Kama, Artha, Dharma, como camino al moksha y esas pequeñas manifestaciones del moksha en su vida diaria. Muchas gracias por su tiempo, por su escucha, por este espacio. Y nos vemos en el próximo círculo de la comunidad de AINAM en diciembre. Vamos a ver si, tal vez, no sé si Connie tienes alguna otra pregunta o otro comentario ya para cerrar. ¿O quieres, o ya dejamos así? Ya estaba yo cerrando acá. Ay, sí, es que se me fue el internet preciso Tranqui. en ese Les, momento. en el momento del cierre les decía que les dejo como la inquietud de que ese tercer capítulo que habla ya de la muerte, de la relación con la muerte, como de empezarnos a mirar nosotros en ese prisma de vida, muerte, en ese prisma de Dharma, Artha, Kama y Moksha, y de empezar a ver nuestra vida a través de eso y como empezar a utilizar esto si les genera la inquietud de ir a leer el libro maravilloso, porque probablemente vamos a seguir ahondando en el libro poco a poco, quienes se vayan interesando, y la puerta está abierta para que al que le guste nos lo pide, se lo compartimos, pero sobre todo, si no es a través del libro tampoco pasa nada, sino a través de la práctica que ustedes reconozcan, o del libro, de la lectura, de la experiencia que ustedes reconozcan importante para esto, ¿no? Para descubrir su propio Purusharthas en esta vida. Y yo quería pues decirles algo, es lo que tú explicabas, de que no era necesario em, tener una experiencia dolorosa o traumática, sino que es como que cada persona tiene su camino. Puede encontrarlo a través de una experiencia, yo más que dolorosa lo llamaría, es como puede ser una crisis, es un momento donde si uno sabe cómo afrontarlo o más como saber lo que le pasó y buscar como de pronto eh, cómo lograr, digamos, encontrarle un sentido a eso y transformarlo. O sea, no quedarse en la pena, en la culpa, o ni para uno ni para los demás, sino decir, bueno, de ahí que quiero y seguramente vendrán cosas extraordinarias, ¿cierto? Saldrán cosas que uno ni se imaginaba que podía hacer con uno, pues con sus herramientas o con las de el entorno. Exactamente. Como que reconocer que la forma en que se manifiesta en la vida de cada quien es tan única, justamente como el Dharma, ¿no? O sea, tiene que ver con todo eso. No, de nada sirve compararnos, y yo sé que esto es más fácil decirlo que hacerlo, pero de nada sirve compararse con la vida del otro, porque lo que vemos de la vida del otro es solo lo que nosotros vemos. Y por ahí había una frase que leí esta semana que me pareció muy interesante y es, ¿por cómo te atreves a juzgar la vida del otro si lo que tú conoces de su vida
es tan poco como lo que ellos conocen de la tuya. Así como a nosotros no nos gusta que nos digan, pero ¿cómo hiciste eso? Mira que tu vida era tan perfecta, o cómo tu vida que... No sabes nada de mi vida, porque el proceso es interno. Y lo mismo pasa con respecto a la vida de los demás. Entonces, vemos a los demás en la cima o haciendo X cosas, o no sabemos qué tuvo que pasar antes para que eso existiera. Entonces, es, es un trabajo de reconocer nuestro propio camino y de creer, creer, creer. Como le decía más allá a Yogananda, no, confía en ti, confía en lo que tú estabas sintiendo, no tenías que venir a que yo te lo confirmara, confía en ti. Sí, ahí también quería complementarte algo y es, mm, por lo menos pues en muchas religiones, pero en la católica es, Jesús nos habla que Él está en nosotros, en nuestro cuerpo, en nuestro templo, o sea, nosotros somos templo de Dios y no necesitamos muchas veces ir a otra parte, salirnos, sino más bien entrar. Y por eso es tan importante estar conectados con nuestro cuerpo, con nuestros sentidos, conocernos, pero también, o sea, estar relacionados, o sea, conectarnos con esa fuente y es ahí donde están todas las respuestas, ¿cierto? Que esa es la parte difícil además, ¿no? Porque es muy fácil ir a la iglesia, ir al encuentro, ir a la clase. Es muy fácil porque es afuera. Y uno cree que ya me aprobaron afuera, entonces ya está. Pero es adentro donde está el verdadero proceso. Entonces, sí, 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 es cierto que eso que dices de que somos, o sea, que está dentro de nosotros esa guianza, eh, pues bueno, integrarlo, ¿no? Integrarlo a través de esto, de este propio camino. Ahí está la invitación. Así que bueno, yo creo que por tiempo debemos ir cortando, pero gracias, gracias Connie por tus aportes, me encantó. Y a los que van a ver A ti. esto en grabado, pues que lo disfruten. Esperamos que se unan al próximo y que vengan, como les decía, esa retroalimentación de cada uno, ¿no? Que tengan esos comentarios, preguntas, porque de eso se trata, que si es un círculo lo vayamos abriendo a que todos lo compongamos y lo generemos. Gracias, buen día, Gracias. Chao. chao.